Vamos entonces a continuar nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis. El domingo anterior estudiamos los primeros 3 capítulos. Ahora estudiaremos el 4, 5 y 6. Siempre estoy pidiendo que leamos el estudio que repartimos en el boletín del domingo anterior. Apocalipsis tiene muchos simbolismos y es necesario entenderlo, estudiarlo. No se predica para asustar a nadie, se predica para que la iglesia esté preparada porque Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene, iglesia? Dele palmas al Señor, la iglesia. Y vamos a leer. Habíamos dicho que el capítulo 1 hablaba sobre el autor, la forma como el Espíritu Santo le revela a Juan las revelaciones, las cosas que van a pasar, que deben de pasar. Y habíamos también aprendido el por qué se utiliza mucho el lenguaje romano en Apocalipsis, debido a de que Roma en ese momento dominaba el mundo. Aprendimos por qué existía Patmos, por qué llegó Juan a parar ahí, porque se negaban a adorar al emperador. El emperador se consideraba a él Dios y se anunciaba como Dios, y tú tenías que darle la reverencia de Dios. Si no lo hacías, o te mandaban a Patmos, o eras sacrificado, o eras carne de espada en el Coliseo romano. Eso se llama persecución, porque los cristianos se negaban a adorar y a reconocer a César como rey, como Dios. Entonces no lo adoraban y eso provocaba persecución. También aprendimos quién era Juan, el discípulo más joven de todos, y que al que Cristo le dice: si yo quiero que éste quede. Y también le dice: de cierto, por el sufrimiento que yo voy a pasar, tú también pasarás. Aprendimos que nunca salió de Patmos y que ahí el Señor le reveló el Apocalipsis. También aprendimos el mensaje a las 7 iglesias y aprendimos a identificarnos con cada iglesia. ¿A quién te pareces, Betel? La Odisea era rica y abundaba. Era una iglesia bendecida, pero era tibia. La invitaban a las vigilias y no venía. Solo unos pocos hablan lengua, solo unos pocos. Los demás no les interesa. Esmirna no se arrepiente. Le dicen y le dicen y le dicen. Éfeso es muy correcta en su doctrina y tiene muchos ministerios, pero ha perdido la pasión por Cristo. ¿A quién te pareces, Betel? Pérgamo iba donde los brujos. Le tiraban las cartas y le leían la mano y leía el horóscopo. Y fuimos aprendiendo cada mensaje principal sobre cada iglesia. Ahora, en el capítulo 4, empezamos a ver cómo la creación en su totalidad adora a Dios. Y vamos a sacar algunos aprendizajes de la verdadera adoración a Dios y de lo malo de nuestra soberbia.
somos más soberbios de lo que parecemos y somos más soberbios de lo que imaginamos. En el capítulo 4, la creación en su totalidad adora a Dios. Leámoslo. Dice, ¿está conmigo ahí? Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Voy a ir explicando parte por parte. En primer lugar, era obvio que era el trono de Dios, ¿no? A Juan lo llevan. Mira, hermano, yo siempre digo una cosa, lo mismo que dije el domingo anterior. No deberíamos de quejarnos del sufrimiento. Imagínense, a Juan lo llevan a Patmos, pero tiene el privilegio de ver el trono de Dios. No deberíamos de quejarnos del sufrimiento. El sufrimiento un propósito en Dios tiene. Pero no nos gusta, vean. Y al nomás que las cosas empiezan a salir mal, nos empezamos ¿a qué? A quejar. A Juan lo llevan a Patmos por negarse a adorar al emperador César. Y ahí, aislado y abandonado en Patmos, Dios lo hace ver su trono. Qué dicha más grande. Qué dicha más grande. Imagínese usted lo que Dios hace con el sufrimiento de Juan. No deberíamos dejar de quejarnos del sufrimiento. Algo de Dios hay en eso. Y dice que vio en el trono el arco iris y a uno sentado en el trono, y dice que habían 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas. Los 24 ancianos, eso está ahí en el boletín y lo puede estudiar después en su casa. En el libro de Crónicas se nos relata que de cada tribu se nombraban 2 ancianos como representando al sacerdocio. Y como eran 12 tribus y de cada tribu sacaban 2 ancianos, se hacían 24. Se hacían 24. Los 24 ancianos que describe que Juan vio representan el sacerdocio y sus ropas blancas y sus coronas. Ya vamos a ver las coronas. Representan el sacerdocio. Y ahora, después de la muerte de Cristo, sacerdotes somos todos. ¿Cuántos son sacerdotes del Señor, iglesia? Sacerdotes somos todos. Diga usted, sacerdotes somos todos. Dele palmas al Señor, la iglesia. Versículo 6, versículo 5 dice: y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente semejante a un león, el segundo semejante a un becerro,
El tercero tenía como rostro de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Los 24 ancianos significan el sacerdocio representado, porque sacaban, en Crónica nos dicen que sacaban 2 ancianos de cada tribu, y como eran 12 tribus se hacían 24. Y después relata a los seres vivientes. Los seres vivientes es la naturaleza. Representa los 4 elementos principales de la naturaleza. Y dice que la naturaleza, los seres vivientes adoraban a Dios, y siempre que los seres vivientes adoraban a Dios, los 24 ancianos se postraban frente al trono y quitaban sus coronas y las echaban a los pies del trono. Y decían: Santo, 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 digno eres, el que fue, el que era, el que es y el que ha de venir. Mi hermano, aquí hay una enseñanza. Deberíamos aprender a ser más humildes con la adoración a Dios. ¿Quién sos vos para no hincarte frente a Dios? ¿Quién sos vos para no hincarte frente a Dios? Yo le valgo a alguien que no se hinque por problemas médicos. ¿Quién sos vos para no hincarte frente a Dios? Mire lo que hace la creación. Mire lo que hace el sacerdocio. Deberíamos de ser más humildes para adorar a Dios. Deberíamos de tener una actitud más humilde para adorar a Dios. Deberíamos de tener una actitud de más dependencia. Miren lo que hace la creación. Miren lo que hacen los seres vivientes, la naturaleza. Miren lo que hace el sacerdocio. Y se quitan cuando adoran al que está sentado en el trono. Se quitan sus coronas y las ponen a los pies del que está sentado en el trono. Coronas son capacidades. ¿Ya pusiste tus capacidades a los pies de Cristo? ¿Ya pusiste tu doctorado a los pies de Cristo? ¿Ya pusiste tus habilidades a los pies de Cristo? ¿Ya pusiste tu conocimiento a los pies de Cristo? Si eres prosperado económicamente, ¿ya pusiste tu dinero a los pies de Cristo? Tu capacidad, tu talento, tu riqueza, tu fuerza física, tu salud, tu servicio, ya lo pusiste a los pies de Cristo. Eso significa poner mi corona a los pies. Un doctorado puede ser una corona. Una habilidad puede ser una corona. El dinero puede ser una corona.
Un talento puede ser una corona. La salud puede ser una corona. Ya lo pusiste a los pies de Cristo. Deberíamos de ser más respetuosos para adorar al Señor. A veces como que nos vale, vea. Ni reverencia tenemos. A veces como que no nos importa. No, si la falta de respeto no es para mí. La falta de respeto es para otro. La falta de respeto es para el que está sentado en el trono. Yo les aseguro que con solo que el presidente de la República estuviera ahí sentado, Dios guarde. Y sin menospreciar a ningún presidente, es un ser humano de carne y hueso, que comete errores y tiene virtudes, que tiene de todo un poco, que hace burradas y que hace buenas cosas. Todos. Los que fueron, el que es y los que van a venir. Todos. Ya me imagino yo si trajéramos al presidente de la República. El que sea, el de turno, el que sea. No, si la falta de respeto no es para el pastor o para el que está dirigiendo. Es que no le estás haciendo culto al pastor. Es que no le estás haciendo culto al que canta. Le estoy haciendo culto al que está sentado. Diga conmigo, le hago culto al que está sentado en el trono. ¿Cuántos quieren poner sus coronas al pie del trono, iglesia? Pon tu corona al pie del trono. Levante su mano y diga conmigo, quiero poner mi corona al pie del trono. Coronas son capacidades, son talentos, son conocimientos. Puede ser dinero inclusive. Y dice, y los 24 ancianos se postraban, adoraban y ponían sus capacidades, su talento, su dinero, su tiempo, su salud, su energía al pie del trono, del que estaba sentado en el trono. Pon tu corona, pongamos nuestras coronas al pie del que está sentado. Y decían, porque digno eres, porque eras, es y has de venir. Juan capítulo 4 nos enseña cómo se debe adorar, cómo la creación adora a Dios. Vamos al 5. Hermanos, si llego hasta abril predicando Apocalipsis, no se aburra, ¿verdad? Porque ya estoy haciendo cuentas que quizás no me va a alcanzar marzo. Pero está bien. Juan 4 nos enseña cómo la creación adora a Dios y cómo la creación se dispone para Dios. Hermano, deberíamos mejorar nuestro servicio en Cristo, mejorar nuestra adoración, ser un poco más humildes. Mire lo que hace la creación en Apocalipsis 4.
y aprender a poner nuestras coronas a sus pies. A veces estamos esperando recompensa de hombre. Tranquilo, Dios dará la recompensa. Dios dará la recompensa. Dios dará la recompensa. Cuando tú pones tu corona a los pies del Cordero, Él dará la recompensa. Porque no se la pusiste al hombre, se la pusiste al que está sentado en el trono. Y ya en Juan capítulo 5 empezamos a meternos en una nueva etapa. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, del que estaban adorando, vean, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Voy a explicar esto. Este es otro lenguaje romano imperial. Habían pergaminos en el imperio. Cuando el rey daba una orden, un decreto, digamos, había un decreto estaba en Roma el emperador y mandaban un decreto para Jerusalén, o para España, o para cualquier lado, para Grecia. Mandaban un pergamino así enrollado y le ponían un sello. Y Roma tenía un sistema de comunicación muy inteligente. Había un jinete con un caballo cada 50 kilómetros. Es decir, un jinete con un caballo le entregaban esto así sellado. Y había un punto de encuentro donde éste tenía que llegar, y allá lo estaban esperando. Siempre había alguien listo a cualquier parte del mundo romano conocido. Cada 50 kilómetros el caballo recorría. Es decir, yo ya he recorrido El Salvador de punta a punta. Son como 330 kilómetros o 350, algo así. ¿En cuánto tiempo se atravesaban el país? 4 horas. Así, sin exagerar. Fácil, se llegaba a Panamá en 3 días. Fácil, fácil. O sea, la noticia sin WhatsApp ni nada, era rápido. En 3 días se sabía. Fácil, porque había un jinete cada 50 kilómetros. Y nadie abría el sello. Cuando llegaba a donde tenía que llegar el pergamino, buscaban al más renombrado de la ciudad, casi siempre el gobernador. Y al gobernador se lo entregaban. Y era el único digno de abrir el sello. De ahí viene ese lenguaje. De ahí viene ese lenguaje. Y este tenía 7 sellos. Sigamos leyendo. Versículo 4, 13. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, ya sabemos quién es, ¿verdad? La raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y he aquí, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, autoridad, y 7 ojos, que significa que todo lo mira, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y quiero que le ponga atención a esto, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre. ¿Quién reinará sobre la tierra? ¿Quién reinará sobre la tierra? A ver si alguien sabe. ¿Quién reinará sobre la tierra? La iglesia. Te voy a decir algo. En el tiempo y en el orden del Apocalipsis, el rapto sucede en el capítulo 5. Y lo vamos a seguir estudiando. En el orden cronológico del Apocalipsis, el rapto sucede en el capítulo 5. Y dice: y reinaremos sobre la tierra. Cristo está más cerca de lo que uno piensa. Cristo viene más pronto de lo que uno cree. Y reinaremos sobre la tierra. En el tiempo lineal del Apocalipsis, el rapto sucede. No estoy diciendo fechas. No estoy diciendo fechas. Solo estoy diciendo en qué momento del Apocalipsis sucede, en el capítulo 5. Y después lo vamos a estudiar más a profundidad. La última vez que se menciona a la iglesia en el Apocalipsis es en Apocalipsis 5. De ahí en adelante ya no se menciona, porque no está en la tierra. La última vez que se menciona a la iglesia en Apocalipsis es en Apocalipsis 5:10, porque después ya no se menciona hasta Apocalipsis 19. Entre 6, Apocalipsis 6, 7, 8, 9, 10, hasta Apocalipsis 18, no existe iglesia en la tierra. No se menciona. Y si no se menciona, es porque no está. Está en otro lado. ¿Cuántos saben que está en otro lado, iglesia? Apocalipsis 5:10 es clave. Es la última vez que se menciona la iglesia en la tierra. Desaparece a partir de ahí y aparece en Apocalipsis 19. Y la gran tribulación es de Apocalipsis 6 a Apocalipsis 18. Y la iglesia no se menciona. Se menciona a Israel, pero no a la iglesia. Entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 18 no se menciona a la iglesia, porque no está. No está aquí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos se alegran por eso, iglesia? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sigamos leyendo. Versículo 11 de Apocalipsis 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mi hermano, la Biblia dice que toda la creación adoraba a Dios, excepto el hombre. El hombre se niega a adorar a Dios. Deberíamos de ser un poquito más disciplinados para entender lo que es adorar a Dios. Un poquito más respetuosos. Un poquito más dependientes. Deberíamos de entender un poquito más quién es el que está sentado en el trono. Cuando vienes al culto, no me vienes a dar culto a mí. No, hombre. Ni vienes a ver quién canta. No. Te sientas ahí para darle culto al que está sentado. No vienes a hablar cómo está el coronavirus. No vienes a hablar cómo amaneció el país. No vienes a hablar cuál es la última decisión del presidente. No. No vienes a ver a fulano. Vengo para darle culto al que está sentado y poner mis coronas a sus pies. Y miren lo que dice el último versículo de Apocalipsis 5. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El capítulo 4 nos enseña quién es el que está sentado en el trono y cómo se adora. Y nos hace entender que toda la creación le adora. Y lo respetuoso que deberíamos de ser para darle adoración al que está sentado. Mi hermano, cometemos un montón de errores. Por ejemplo, para orar no nos hincamos. ¿Y quién sos vos para no hincarte? Así. ¿Y que sos el hijo de Donald Trump? ¿O sos el heredero del imperio Rockefeller? ¿Y quién sos vos para no hincarte? Somos tan indisciplinados. Si la falta de respeto no es para nadie. Somos tan arrogantes. La alabanza está bonita y no cantamos. Mantenemos un espíritu crítico. ¿Y quién sos vos para criticar al que está sentado en el trono? Y venimos y nos ponemos ahí con un espíritu crítico a ver qué hace, a ver qué dice. ¿Y quién sos vos? ¿Cómo te llamás, decís? Y venimos con espíritus críticos ahí. O venimos con espíritus vanagloriosos, tratando de exhibir cosas. No, si la actitud de adoración es otra. Si los 24 ancianos eran gente destacada.
No nombraban a Billy y a Maya entre los 24. A vos peor. Si no clasifico yo, no clasificas vos. Si pierde el FAS, va a perder el Metapan. Si los 24 ancianos eran gente destacada, era de lo mejor que había en las tribus, respetable, honorable. Y por eso los escogían 2 de cada tribu, por eso se hacían 24. Y ellos mismos, postrarse es poner la frente en el piso. Y tiraban su honorabilidad y sus talentos al que está sentado en el trono. Esa es la actitud con que deberíamos de venir al culto. Pero a veces venimos con actitudes arrogantes. A ver qué dice. Dicen que es bueno para predicar. No, si el culto no es para nadie. El culto que estás haciendo es para el que está sentado. Y ya en Apocalipsis 5 es la última vez que aparece la iglesia. Porque de Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 18, la iglesia ya no aparece. Aparece Israel. Y esa es otra cosa que vamos a estudiar más adelante. Aparece Israel, pero no la iglesia. La iglesia desaparece en Apocalipsis capítulo 5. Y aparece en Apocalipsis, reaparece en Apocalipsis capítulo 19. Y entre el 6 y el 18 es la gran tribulación. ¿Y por qué no mencionan a la iglesia? Porque no está. Está, pero no aquí. ¿Cuántos saben y le dan palmas al Señor por eso, verdad? Está, pero no aquí. En el tiempo cronológico de Apocalipsis, el rapto es en el capítulo 5. Vamos al 6. Capítulo 6. Los sellos. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y he aquí. Déjeme explicar esto. En Apocalipsis 6 empieza la gran tribulación. La gran tribulación es el castigo de Dios al hombre por haber rechazado al Hijo. La gran tribulación es el castigo de Dios al hombre por haber dicho que Cristo era homosexual, porque solo con hombres andaba. La gran tribulación es el castigo de Dios al hombre por haber dicho: queremos a Barrabás y a él crucifícale y su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Perfecto. Eso haremos. La gran tribulación es el castigo de Dios al hombre por haber aprobado el matrimonio homosexual. La gran tribulación es el castigo de Dios al hombre por haber rechazado al Hijo. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano los que tienen hijos. Y los hombres, aquellos que tienen hijos regados y no los reconocen, también levanten la mano. ¿A quién le gusta que le rechacen a su hijo? Fíjese que a veces
A la gente le rechazan al hijo. Y el cipote es pícaro, sí, es un gran malía, pues. Es maleante, es malandro. Es pícaro, mañoso, mentiroso, travieso, mal portado, chambroso, metido, huele pega, marihuanero, narco. El cipote no es Monseñor Romero. Bueno, se parece, ¿va? Pero Dios guarde que se lo rechacen. Y el cipote no es ningún beato. No es ningún beato. No, el cipote no tiene estatua en el Vaticano. Pero Dios guarde que se lo rechacen. Es marihuanero, huele pega, mañoso, chambroso, malandrín, travieso, penqueador, malcriado, loco, lépero, bayunco. Sí, el cipote no es ningún. Pero Dios guarde que se lo rechacen al tata y a la nana. Dios guarde. Y la cipota no es ninguna santa. Es pícara, exhibicionista, bayunca, coqueta. Se ríe con todos. Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué ondas? ¿Con cuánto te vas a reír? ¿Y a cuánto le vas a hacer malicia? Se dicen cositas de ella. Pero Dios guarde que la rechacen. La cipota no es la Madre Teresa de Calcuta, ¿va? Pero Dios guarde que la rechacen. Pero Dios guarde que la rechacen. Cuidado con el tati y la nana si rechazan a esa niña. La gran tribulación es el castigo de Dios al hombre por haber rechazado al Cordero. La gran tribulación es el castigo de Dios al hombre por haber rechazado a Cristo. Y todos aquellos pasajes que la Biblia dice, el gran día de la ira de Dios es la gran tribulación. El día de la ira de Dios es la gran tribulación. Repito, el día de la ira de Dios es la gran tribulación. La gran tribulación tiene 3 cosas: 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Dura 7 años. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas suma 21. Son 21 juicios en 7 años. Es más, hay un pasaje en Apocalipsis que dice que una de las copas durará 5 meses. Si usted multiplica 12 meses por año por 7 años y lo divide entre 21, se da cuenta que cada juicio va a durar 4 meses. Y son 21 juicios repartidos en diferentes partes del mundo. El mundo en crisis. Un terremoto por allá, una hambruna por aquí, guerra por aquí, un tsunami por allá. 21 juicios simultáneos que duran 7 años. No es un terremoto mundial, es un terremoto grave en alguna ciudad importante del mundo. Después una hambruna, una guerra, una matanza, una peste. Son 21 juicios en 7 años alrededor del mundo. Leamos. Capítulo 6, versículo 2. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo. Este es el anticristo. No esté pensando que es Jesús.
porque simula a Cristo. ¿A dónde está Cristo? En este momento, ¿a dónde está? En la boda. El que aparece después de y esto lo vamos a ver otro domingo, lo que dice Tesalonicenses. El que aparece, el primero que aparece después de que la iglesia es llevada al cielo, es el anticristo. El caballo blanco. Y le fue dado poder y salió venciendo para vencer. Eso se llama conquista. Lo vamos a estudiar más adelante, solo no faltes. Eso es lo único que tienes que hacer. Al fin venís al culto. Decirle a tu vecino, ve, te trajo el Apocalipsis. Así decirle, te trajo el Apocalipsis. Este es el anticristo. El primero que se levanta después de que la iglesia ya no está. ¿Es quién? Anticristo. Sigamos leyendo. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y si no hay paz, hay guerra. Que se matasen unos a otros, y se le dio una gran. 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Los que tienen tienda, ¿verdad? Los que venden granos, los que venden media libra por una libra, ¿verdad? Los que tienen peso falso. ¿Me entienden esto? Y dice, versículo 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Te voy a explicar eso. El primer caballo es el anticristo, que sale a conquistar, lo vamos a estudiar después. El segundo caballo es el caballo de la guerra. El tercer caballo es el caballo del hambre. Dice, 2 libras de trigo por un denario. Te voy a explicar. El denario era lo que tú ganabas en el día. Al final de tu jornada laboral te pagaban al día, te daban una moneda de denario. En el museo yo tengo un denario porque me lo trajeron de Israel. Alguien que visitó el museo me dijo, fíjate que aquí te quiero regalar esto porque te va a servir en el museo. Ahí yo tengo un denario ahí está en exhibición. Es una moneda como que centavo. Y ahí dice denarius. En latín, era una moneda del tiempo romano. Y cuando tú terminabas tu jornada laboral, te daban un denario. Con ese denario, tú podías comprar entre 8 y 10 libras de trigo, según la abundancia que hubiera. Entre 8 y 10, no menos de 8, no más de 10. Aquí se escasea. Y ya no te dan 8, te dan 2. 2 libras de trigo por eso se llama el caballo del hambre. La escasez. Y dice, pero no dañes ni el aceite ni el vino. El aceite y el vino representan las cosas de lujo. Esas no van a cambiar de precio. No te preocupes que los aritos no van a subir de precio en la gran tribulación. No te preocupes que los vestidos caros tampoco van a subir de precio en la gran tribulación. No te preocupes que los pantalones de Simán no van a subir de precio. Y las camisas de lujo tampoco. Y los collares de oro tampoco. Y los relojes de oro tampoco. Ni el aceite ni el vino. Y el Mercedes-Benz, ese va a mantener su precio. Lo puedes comprar en la gran tribulación. Es que eso no se come.
Dice 2 libras de trigo. Y lo normal era que tú compraras en aquellos tiempos entre 8 y 10 libras de trigo. Eso se llama escasez. El caballo de la escasez. El anticristo, la guerra, el hambre. Sigamos leyendo. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, el sepulcro le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ya tenemos, en el capítulo 5 la iglesia ya no está. En el capítulo 6 inicia la gran tribulación y del 6 al 18 la iglesia no se menciona aquí. La iglesia reaparece en el 19, capítulo 19 de Apocalipsis. Ahí reaparece, porque entre el 6 y el 18, que es la gran tribulación, no está. Está Israel, pero no la iglesia. Y ahí en el capítulo 6 aparece el anticristo. Lo vamos a estudiar después, no te preocupes. Aparece la guerra, aparece el hambre, aparece la mortandad. Y luego dice, y vi debajo del trono una multitud que pedía venganza. Voy a entrar a esto. En la gran tribulación se podrá ser salvo, sí, pero en otras condiciones. El tiempo de salvación es hoy. Buscad a Jehová. Mi hermano, esa palabra de Isaías casi no la entendemos. La mencionamos, pero no la entendemos. Esa es una palabra profética. Dice, buscad a Jehová mientras. Ya vas a ver lo que pasa en la gran tribulación. Mientras. Buscad a Jehová mientras. Y esa es una palabra profética hablando de ese tiempo. Lo que pasa es que no lo entendemos así. Mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que lo tiene cerca. Sí se podrá ser salvo en la gran tribulación. Pero ese es otro pisto que vamos a estudiar. Sí se podrá. Pero aquí empieza la gran tribulación y ya hay muertos por el testimonio de Cristo. Y le dicen, ¿cuándo? Y le dicen, espérense un poco, porque la gran tribulación apenas empieza. Sí se podrá ser salvo en la gran tribulación, sí es cierto, es bíblico. Y nadie tiene que asustarse por eso, a otro precio, eso sí. Por eso dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Hoy es el tiempo de salvación.
¿Cuántos saben que hoy es el tiempo de salvación? Sí, se podrá ser salvo, sí, a cambio de otras cosas. Eso sí. Sigamos leyendo. 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto. El sexto sello es un gran terremoto en alguna parte del mundo. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, pónganle atención a esto. Eso es lo que va a pasar en el terremoto. En el terremoto y tsunami de Indonesia hace como 10 años, la tierra se desfiguró 2 grados. O sea, una era la forma de la tierra antes del tsunami de Indonesia y otra es la forma de la tierra después de eso. Así que no es mentira. No es mentira. Se desformó 2 grados después del terremoto y el tsunami de Indonesia. Y eso no es falso, eso es cierto. Así que lo que dice es cierto. ¿Cómo tenía Juan la capacidad de medir la forma de la tierra? O los grados de la tierra, los grados de inclinación. ¿Cómo? Y dice, y toda isla huyó de su lugar. En el terremoto y tsunami de Indonesia hace como 10 años, la tierra se deformó 2 grados. Y eso es científico y se sabe. O sea, así va a suceder. Después de ese terremoto. Y dice, y hubo un gran terremoto. El sexto sello es un gran terremoto que deforma la tierra, cosa que ya ha sucedido. Estos hablan, no, es que ya sucedió. Es que ya sucedió. Son cosas que han sucedido antes. Sigamos leyendo. Y los reyes de la tierra y los grandes, ricos y capitanes, poderosos y siervos, y todo hombre libre, oiga bien, libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Sabía usted que los grandes países del mundo ya tienen escondites subterráneos para la crisis? ¿Sabía usted eso? Esto tampoco es falso. Los Estados Unidos hasta documentales sacan en el monte, no sé qué, hay un subterráneo y no lo van a llamar a usted. Jonathan Molina, aquí hay un espacio para vos. Villa Maya, ¿de dónde? Abielito, aquí hay un espacio. Ay, Dios. Ahí dice quiénes se metieron. ¿Quiénes se metieron? Los grandes. Se metieron los grandes. No, esos escondites no son para vos ni para mí. Dice, y los reyes, leámoslo, dice, reyes, grandes, ricos, capitanes y poderosos. ¿Quiénes se metieron ahí? Los grandes. Los grandes países. Bueno, Hitler ya tenía uno de esos. Esos países ya tienen lugares donde esconderse cuando venga la crisis. Ellos están pensando en una guerra nuclear y cosas así. Ya lo tienen. O sea que lo que dice ahí no es falso. Y no dice que te vas a meter tú y yo. Se van a meter los grandes. O sea, es un lugar preparado para los... ¿Está conmigo en la iglesia? Es un lugar preparado para los grandes.
Y decían en los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos. Y aquí quiero terminar y después celebrar Santa Cena. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y oiga bien, aquí se cumple la palabra profética de siglos. Y dice: porque el gran día de su ira. Todo lo profetizado del día de la ira de Dios se cumple cuando empieza la gran tribulación. Dice: porque el gran día de la ira de Dios ha llegado. Todo lo que los profetas anteriores hablaron del gran día de la ira de Dios se cumple cuando empieza la gran tribulación. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno